gusto grande de tener a Alejandro Finocchiaro en línea, diputado nacional, ex ministro de Educación, entre otros cargos. Alejandro, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí como siempre. Hola Gustavo, muy buen día, ¿cómo te va? Muy bien. A ver, vos es que quería arrancar por varios lugares la charla con vos, pero voy a ir directamente al hueso. ¿Estás viendo luz al final del camino de esto? Mirá, la verdad es la siguiente, A ver, cuando se inician estos procesos de cambio tan pero tan profundos y tan pero tan al hueso, realmente es muy difícil ver la luz al final del camino. Tenés que creer que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Y persistir, ¿no? Lo que el gobierno tiene que cuidar para mí es la siguiente, yo creo que el gobierno está en la dirección correcta, ¿sí? Y el líder, que en este caso es el gobierno, es quien marca el rumbo. Pero también el ritmo tiene que ser aquel del final de la fila. No sé si me explico bien, ¿no? totalmente. Sí, sí, Vos sí, sí. marchás en la Sí, sí. dirección correcta, pero también tenés que ir viendo determinadas cosas. Es decir, eh, nosotros desde el PRO con Mauricio estamos apoyando, porque queremos esto y porque además, la verdad que si nosotros hubiésemos ganado, para no ser hipócritas, hubiésemos hecho algo bastante parecido a esto. De hecho, vos fijate que el ministro Sturzenegger, todo este plan de desregulación que está presentando en la sociedad, lo estaba preparando para quien había sido nuestra candidata, Patricia Bullrich, ¿sí? Y Mauricio y Patricia le dan al presidente Milei este trabajo, por supuesto, digamos, con Sturzenegger. Entonces, lo que yo creo, de nuevo, el, la dirección es la correcta, pero tenemos que fijarnos que el ritmo lo marque el último de la fila. Claro. Podemos Porque vos estar sabés que a mí lo que me parece. argentinos atrasados. Claro, yo estoy con vos en líneas generales, más allá de que me hace un poquito de ruido pensar que van a venir los sueldos de agosto con el descuento del impuesto a las ganancias y paralelamente te van a llegar la tarifa más alta. Pero digo, más allá de eso, y todo el ruido económico que hay en los comercios, en la gente de a pie, por supuesto en la clase humilde. Pero digo, más allá de todo esto, yo veo al presidente que saca del cronograma oficial a Villarruel, está bien, te podés pelear, pero es la vicepresidenta que se pelea ya a esta altura tontamente con Marcelo Longobardi, por decirte algo. Digo, y estas cosas que digo, no sé cómo le caen a la gente. Es raro, Alejandro. No sé, Mirá, no me gusta. yo te voy a decir algo, Gustavo, porque vos sabés que yo siempre digo lo que pienso, Sí, 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 ¿no? sí, lo sé. A mí hay ciertas formas de este gobierno con las que no estoy de acuerdo. También es verdad que yo milito en política desde los 15 años y nunca estuve absolutamente de acuerdo, ¿sí? Con ningún gobierno, y de hecho tengo diferencias, y tuve diferencias aún cuando estaba y era Con miembro tu de un gente, sí, gobierno, sí. Con tu y gente, tuve sí. diferencias. Por supuesto que las diferencias, digamos, eran matices, ¿no es cierto? Pero también tuve diferencias, porque yo soy liberal y yo estoy criado en esta lógica de tener pensamiento propio y tener criterio propio para pensar. Ahora, ¿sabes qué? El otro día le pregunté a una persona amiga mía que no tiene absolutamente nada que ver con la política, y le digo, pero escúchame, ¿y vos cómo la ves, cómo la ven la gente con la que hablas que no hace política? Me dice, todavía están apoyando porque creen que esto va en serio, ¿no? Y eso es muy importante, el creer que va en serio. Y de nuevo, inclusive yo creo que tenemos que perseverar en algunas cosas. Vos sabés que en el Congreso de la Nación, digamos, salvo que vos tengas una mayoría absoluta, lo cual tampoco es muy sano, ¿no? Este, en líneas generales, el Ejecutivo manda un proyecto de ley o un diputado presenta un proyecto de ley y si se aprueba, nunca se aprueba como vino el proyecto original, porque hay discusión, porque tenés que generar consensos, porque un bloque te dice, miren, nosotros podemos votar esto, pero en este artículo quisiéramos cambiar esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, el Estado, hay cosas en las que tiene que gastar sí o sí, y hay cosas en las que no debe gastar un Mm. centavo. Entonces nosotros tenemos que perseverar con vender todas las empresas públicas.
No puede ser que, de nuevo, a 20 minutos donde estás vos en la radio, haya gente que vive en condiciones del África subsahariana, ¿sí? Mientras tenemos aerolíneas argentinas que pierden millones de dólares diarios. Pierden millones de dólares diarios. ¿Sí? Entonces, no puede ser que pasen esas cosas. No puede ser, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, que es un montón de entidades, de entes, de organismos en el Estado, que llamás a la gente y no sabes para qué están ahí. O que eventualmente pueden ser parte de esas políticas públicas que ejecuta ese organismo de un ente ya constituido. ¿Cuál es el mejor Estado? Bueno, ¿cuál es más grande o más chico? Esa es una discusión tramposa. El mejor Estado es el que es eficiente. El que logra que la gente viva de la mejor manera posible sin interferir demasiado. ¿Cuál es el mejor Congreso? El que dicta pocas leyes, no el que dicta muchas leyes. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que, vos tenés el INADI, con una planta enorme. El INADI, digamos, las políticas que ejecuta el INADI las puede ejecutar el Ministerio de Justicia tranquilamente sin tener un organismo autárquico. ¿Se entiende lo que digo? Las políticas de género, que son importantes, tenés que tener un Ministerio de la Mujer. Yo creo que las políticas de género además deben ser transversales, ¿no? Entonces, mirá, yo recuerdo mucho en la autobiografía de Ronald Reagan, que se llama Una vida americana, él cuando asumió la presidencia también hizo un fuerte recorte en el Estado. Y él encontró organismos que venían de la época de Lyndon Johnson, ¿no? Del Estado de Bienestar, y dice, bueno, un organismo que le daba subsidios a los granjeros había gastado $1 millón de esa época, año 81, en subsidios, ¿sí? Y $60 millones para mantenerse. Sí, sí. Eso está clarísimo. Alejandro Frigocal, es un placer. Rolo Vázquez, como te saludo de este lado. Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y uno no puede estar menos de acuerdo, por supuesto. Ahora, cuando uno plantea esta situación, también al poco tiempo se pone a leer noticias y se da cuenta también que se le van a dar 100.000 millones de pesos a la CIDE. Digo, para gastos reservados, que no sabemos ni de dónde van ni para qué son. Y ojalá no sea para sueldos, digo. Pero ahí uno plantea y dice, bueno, pareciera que por momentos también hay más de lo mismo, ¿no? Bueno, ahí te voy a decir algo, ¿no? Porque el tema de la CIDE, el tema de tener una Secretaría de Inteligencia del Estado o un organismo de inteligencia, es necesario, ¿eh? Es absolutamente necesario. Coincido, el tema es cómo se emplea ese organismo. Claro. Y por supuesto ese organismo tiene que tener gastos reservados que se deben rendir correspondientemente al organismo que se tengan que rendir, y en cualquier otro país existe una bicameral. Yo no sé si la bicameral del Congreso, yo no soy parte, audita eso, porque uno no, hay determinadas operaciones encubiertas que uno no puede pasar factura por eso, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo si se lo usa bien, porque, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, una cuestión con el tema de la supuesta amenaza iraní, ¿no? Tenemos un problema con la triple frontera, tenemos el caso de Loan, ¿sí? Y de la trata y del narcotráfico. Entonces, inteligencia tiene que haber en este país. Ahora, si vos me decís que esa inteligencia se usa para escuchar las conversaciones de dos periodistas, eso me parece una barbaridad. Claro, y el tema es que no lo vamos a saber. El tema es que no lo vamos a saber. A ver, en los países serios, eso lo audita el Congreso. Claro, claro. Eso lo audita el Congreso. De hecho, te voy a decir una cosa. Si vos querés un matiz que yo tengo con este gobierno, ¿sí? Yo creo en la obra pública realizada por el Estado, y no creo que la obra pública per se sea un foco de corrupción. Lo ha sido en la Argentina, claramente. Lo ha sido en la Argentina. Las rutas que no iban a ningún lado, las que nunca se terminaron, las que nunca comenzaron. Eso es corrupción, no bien auditado no tiene por qué ser un foco de corrupción. Es corrupción, no ideología. Cuando este país comenzó, ¿sí? Y ustedes fíjense, por ejemplo,
la presidencia de Julio Argentino Roca, que es el hombre que hace a la nación argentina, y que crea el Estado argentino. Bueno, ¿qué hizo Roca? Roca, ferrocarriles, bueno, vía férrea, puerto, ruta, porque de alguna manera tiene que salir eso. Inclusive te voy a decir otra cosa, no necesariamente la plata la tiene que poner el Estado, no necesariamente, yo creo en la participación privada en esto. Pero es, digamos, si vos querés que el grano llegue al puerto, tiene que haber una ruta en condiciones, ¿sí? Ustedes saben que yo, digamos, mi corazoncito político está en La Matanza. Vos en La Matanza, inclusive, digamos, en La Matanza lejana a la ciudad de Buenos Aires, vos tenés un montón de tierras que son fiscales, donde puede haber promociones industriales, y de hecho una ruta que sale derecho hacia el puerto de Campana. Lo que pasa es que esa ruta está como si lo hubieran bombardeado. Claro. Ahora, yo te digo, vengan, instálense, sí, pero ¿sabe qué pasa, Finocchiaro? Si yo tengo que salir los 60 kilómetros hasta el puerto de Campana, tengo que ir con un tanque para llegar ahí. Entonces, digo, yo creo, y ese es un matiz que yo tengo con el gobierno. Yo no creo que la obra pública sea corrupta per se. Yo creo que se puede hacer obra pública y debe ser auditada y puede ser transparente. De hecho, cuando nosotros fuimos gobierno, el gobierno abierto, es decir, la lógica de que ustedes, los periodistas y cualquier ciudadano, por supuesto, pudiera entrar en la página de cualquier ministerio, ver las licitaciones, ver en qué estado estaba, bien quién había ganado, quién había perdido, por qué el que perdió, perdió, por qué el que ganó, ganó. Eso es bárbaro. Sí, claro. Eso es bárbaro, ¿no? Perdón. Ale, quiero cambiarte un poquito, quiero llevarte a una de tus especialidades. Hoy salió un artículo interesantísimo en distintos diarios hablando sobre la educación y la falta de ganas de los chicos. Me acordaba un corto que vi hace unos días que me pareció maravilloso, ¿no? Cuenta la hipotética vida de un hombre al que congelan en 1900, ¿no? Y sale a la calle ahora y ve los autos y se asusta, ve los aviones, se asusta, los celulares se asusta, las computadoras se asusta, todo, lo asusta todo. Y en un momento, para quitarse el susto, entra a una escuela y ahí dice, acá me siento cómodo porque esto es igual que como yo lo dejé, ¿no? El banquito, el pupitre, el pizarrón. Bueno, y hablaba, y este estudio habla de la falta de ganas de los chicos. Evidentemente, ahí hay cosas por hacer, ¿no? Hay todo un mundo interesantísimo por avanzar, ¿no? Yo creo que vos te referís al estudio de Argentinos por la Educación, ¿no? Que habla de las faltas de los chicos, ¿no? De que hay chicos que tienen en promedio... Sí, uno de cada 4 alumnos de secundaria tiene al menos 20 faltas por año. Exacto. A ver, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? La primera, que voy a ser muy breve, y la segunda me voy a extender un poco más, si ustedes me permiten, porque es lo meramente educativo. Primero, hay factores que son externos a la escuela, ¿sí? Que, digamos, chicos que no van porque están desnutridos, porque están mal de salud, porque el tejido social está destrozado, porque no hay camino, por un montón de cosas, ¿sí? Y ahí de nuevo, en vez de aerolíneas, ahí tiene que poner el foco el Estado, ¿sí? Pero eso es externo a la escuela, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la escuela, tiene que ver con eso que dice Gustavo. Es decir, nosotros tenemos la misma escuela que en 1924, pero además, en otro contexto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la educación no está en el proyecto de vida de los chicos y no está en el proyecto de vida de muchas familias. ¿Pero por qué? Porque no estamos cumpliendo la promesa de la ley 1420, de la época de Roca. Esa promesa que decía, vos estudiás y te ves mejor en la vida que a tus viejos y que a tus abuelos, ¿sí? Porque lo que ha dejado de tener como atractivo la escuela es que ha dejado de ser el motor de la movilidad social ascendente. Mirá, te voy a contar algo, y decime si no lo has escuchado alguna vez. Yo, cuando estaba en quinto o sexto grado, tenía un compañerito cuyo papá era un trabajador no calificado, yo creo que era analfabeto, ¿sí? Y su mamá cosía y había ido hasta segundo o tercer grado, leía y escribía con dificultad. Y yo era muy amigo y a veces iba, lo ayudaba a hacer los deberes y qué sé yo,
Y me acuerdo que la madre se enojaba y le decía, mirá Vicente, estudia porque si no te vas a tener que romper el lomo como tu padre, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sabés de lo que estaba hablando esa señora? ¿Sabés de lo que estaba hablando? De la movilidad social ascendente y de la fe que ella tenía, no en que su hijo fuera físico nuclear y ganara un premio Nobel. Ella tenía fe en que la escuela iba a darle a su hijo la oportunidad de ser un trabajador calificado, de poder ganarse la vida de otra manera que como se la ganaba su papá, que hacía changas, cargaba bolsas, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Y yo le voy a dar, ¿quieren que les deje una tarea para los productores que me van a odiar? Para, Sí, cómo no. A ver. bueno, busquen en Google el manual del alumno bonaerense de séptimo grado, año 1980, por más o menos, ¿no? Ujú. Y lean el índice. Lean el índice y coméntenlo en la radio. Cuando ustedes lean ese índice, se van a asombrar, porque seguramente se deben haber olvidado. Se van a asombrar, Gustavo Rolo, porque lo que sabía un chico Ah, que claro. terminaba Sí, en sí, sí. 1980 séptimo grado era inconmensurablemente más de lo Sí, que sí, sabe sí. un chico que está en la universidad. Sí, sí. De hecho, Bueno, a mí me pasa eso con mis hijas, que hay cosas que desconocen y yo no puedo creer que desconozcan siendo buenas alumnas en colegios buenos y universidades buenas, ¿eh? Sorprende. por favor, hagan lo que les digo, porque yo lo hice el otro Sí, sí. día con parte de mi equipo, que son chicos muy jóvenes, y ellos, todo surgió a raíz de una palabra que yo les dije esta palabra en clase y no la entendieron, que era la palabra frugal. Y ellos me dijeron, Claro. bueno, por eso no, Es de vos no locos, lo claro, sabés, claro. ¿no? Porque no leen, Alejandro. Vos sabés que a mí Es Entonces, me pasó, increíble. yo terminé, yo no voy más a dar clases a la Facultad de Periodismo donde yo estudié, porque me encontré con chicos y chicas que ya en la facultad me escribían 15, 16 líneas sin un punto y aparte, con falta de ortografía Ujú. sin y sin sujeto y conocer. predicado, Sí, Y sí, claro, sí. entonces yo digo, bueno, no puedo dar clase en estas condiciones. No es que tenés algunos problemitas gramaticales, tenés que volver a la primaria y ahí ya, viste, ya yo les directo. juro, Gustavo, hagan este esfuerzo, que no es algo muy difícil, y ustedes se van a asombrar. En 1980, cuando yo terminé la primaria, aproximadamente un 30% de los chicos que terminaban la escuela primaria iban a la secundaria. ¿Sí? No es verdad que era universal la secundaria en No, esa es época. verdad. Ujú. 30-40%. Los demás iban a trabajar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un chico, qué sé yo, su papá lo colocaba en un taller mecánico. Ahora, vos para trabajar en un taller mecánico tenés que saber tener nociones de cálculo seguro, de presión, de fluidos, no como las tiene un ingeniero, pero tenés que tener noción de esas cosas. Esa primaria a vos te daba esa noción. Vos sabías Sí, sí. proporciones, vos sabías fluidos, vos sabías un montón de cosas, ¿sí? Que te permitían triunfar en la vida. Es más, mucha gente que terminaba la primaria, al final, con los años, terminaba trabajando de administrativo en una oficina con la primaria. Sí, sí. Redactaban muy bien, leían muy bien, escribían bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿tenemos que volver a una escuela de hace 50 años? No, pero tenemos que cambiar la Ujú. actual, ubicarla en contexto, saber que hoy los chicos leen en otras plataformas, ¿sí? Saber que hoy los chicos tienen otros intereses y amigarnos con eso, porque si hay algo que no se puede parar es el progreso. Digamos, quienes han intentado parar el progreso en la historia de la humanidad han terminado, digamos, estrellados por el progreso, pero utilizar el progreso a favor. Ujú. Porque, bueno, yo sigo leyendo libros en papel, pero hay gente que no los lee en papel, pero Pero, se puede pero los leer, lee, pero se lee. pero los lee, Entonces, exactamente. digo, Alejandro, y en ese sentido, hablando del futuro o parándonos en un presente complejo y mirando hacia el futuro, ¿cómo calificas la gestión educativa de este gobierno? Yo particularmente veo un tipo con talento y capacidad como Torrendel, que lo imagino un tanto dejado de lado o desperdiciado o vaya a saber qué, pero noto muy poco protagonismo de un tipo que me parece que sabe
y que Es brillante. podría modificar algunas cuestiones, por lo menos desde lo dialéctico inclusive. Eres un gran pedagogo, ¿sí? Sí es verdad que desde el punto de vista personal parece ser una persona reservada, ¿no? Ahora... Sí, es desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del ministerio donde está ubicado también, que pareciera que no lo dejan hablar demasiado. No lo dejan hablar. Bueno, esas son las características de cada gobierno, ¿no? Ahí yo no me voy a meter, cada gobierno sabe cómo comunica, pero vos sabés que ha tenido algo, y yo estoy absolutamente a favor, ha hecho algo muy valiente Torrendel, que yo lo he hablado con ustedes antes de ganar a Milei, que es, digamos, admitir que hay que alfabetizar en las escuelas. Ah, sí. No, pero, claro. A ver, es tremendo, porque la cuestión de la alfabetización siempre nos remite al que está fuera de la escuela. Sí, por es ejemplo, increíble. al papá de mi amigo Vicente, ¿no? A él había que alfabetizarlo, un hombre que venía del interior y no había ido a la escuela, ¿no? Entonces, ahora, para un país admitir que hay que alfabetizar a un chico de 10 años, que está en quinto grado, que se hizo 5 años, es increíble, fue la primaria, hay que tener valentía para hacerlo, y este gobierno lo está haciendo, porque hay que alfabetizarlo. Ahora, es triste, pero ¿sabes qué? Es el diagnóstico que tenemos. En agosto, si las cosas van bien, es muy posible que en diputados le demos media sanción al proyecto de ley que presenté con Cristian Ritondo sobre declarar la educación como servicio esencial, claro, para que todos los chicos estén todos los días en la escuela, ¿sí? Ahora, también te voy a decir una cosa, nosotros presentamos ese proyecto de ley y a mí también me dio un poquito de vergüenza presentarlo. ¿Saben por qué? Porque eso era algo que se discutía hace 200 años. Sí. No tenían que ir a la escuela todos los días, ¿no? Hace 200 años discutíamos primero quiénes tenían que estudiar y si tenían que ir todos los días. O sea, ustedes se dan cuenta de las discusiones que tenemos en Argentina, discusiones que los países civilizados del mundo, como Uruguay, saldaron hace décadas. Sí. El otro día en Twitter vi, quizás ustedes lo vieron, un periodista estaba entrevistando a un chiquito uruguayo de 9 o 10 años por el desempeño de su equipo en la Copa América. Yo, cuando escuché hablar de ese chiquito, dije, acá en este país este chico es un literato. Sí, era un panelista. Exacto. No, pero en serio. La variedad de vocabulario. Sí, sin duda. Bueno, lo ves en los jugadores, ¿eh? Lo ves en los jugadores que juegan en equipos comunes, y no te digo de la selección uruguaya, que hablan, porque terminado el secundario, hablan muy distinto a los nuestros. No, pero usted, a ver, y después una cosa, vayan a Perú. También, claro. Vayan a Centroamérica y se van a dar cuenta cómo se habla el castellano. Es tremendo. Yo cuando escuché a ese chico, que es un coso de Twitter, es cortito, a veces eran 50 segundos, yo dije, claro. Ahora, ¿qué pasa? Desde 1983 a la fecha, en Argentina se perdieron 6 ciclos lectivos a causa de paros. Esa ventaja nunca la dio Uruguay. Claro. Nunca la dio Paraguay, no la dio Bolivia, no la dio Chile, no la dio Perú, no la dio Colombia, no la dio nadie. Ahora, Alejandro, viste que nos ocupamos de lo urgente, cosa que me parece lógico, y tiene que ver con esto que hablamos de los chicos y de la escuela primaria, pero algo debemos hacer también con las universidades, ¿no? Está muy compleja la situación en las universidades, y creo que tal vez es parte también claramente del problema, ¿no? Hay dos cosas. Ayer justamente estuve hablando con un rector de una universidad pública. Me vino a visitarme a mi despacho. En las universidades vos tenés dos cosas. Hay un problema, así como para ser superficiales, ¿no? Hay un problema que no es de la universidad, que es cómo llegan los chicos a la universidad. Yo soy profesor en 2 universidades públicas en primer año, ¿sí? Y te digo que lo vivo cada cuatrimestre. Entonces, cuando vos tenés chicos, de nuevo, que no escriben con sujeto y predicado, que escriben con falta de ortografía y que no interpretan un texto sencillo, vos sabés que no van a terminar el cuatrimestre. O sea, es claro, ¿no? Pero eso no es culpa de la universidad, porque nosotros, los profesores universitarios, no podemos seguir ya ni secundarizando, primarizando la educación universitaria, ¿no? Claro. Y segundo, hay que hacer 2 grandes cosas en el sistema universitario. El primero es agarrar y acortar las carreras. Yo soy abogado en mi carrera de grado y fui decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Matanza. La carrera que yo hice hace 20 años, allí
son 5 años teóricos, ¿sí? Si hoy la agarro, yo te la dejo en 3 años. Yo saco un abogado en 3 años bien preparado, ¿sí? Lo mismo te podría decir, con la mayoría de las carreras se puede acortar no menos del 40% de la duración teórica. ¿Por qué? Porque estamos en otro mundo. Porque antes estudiaba Derecho de la Navegación, que hoy no tiene ningún sentido. Si cuando vos te recibís de abogado entras en una naviera, uno, o aprendés trabajando, dos, haces un posgrado, ¿sí? Exacto. Entonces, pero hay que salir rápido. Y dos, hay que homologar cada una de las incumbencias y conocimientos que da. Porque, ¿qué pasa hoy? Que vos tenés un chico que estudia en la Universidad de Buenos Aires, tiene, qué sé yo, estación de ingeniería, tiene 17 materias, se muda a Salta. En Salta le reconocen 8, abandona. Entonces tenemos que ver que análisis matemático de todas las universidades del país sea exactamente lo mismo y tenga las mismas incumbencias. Incumbencias, Exacto. ¿por qué? ¿Por qué hablo de incumbencias? Porque yo creo que una persona, cuando va a la universidad, 1 año, 2 años o 3 años, aunque no termine, sale mejor que como entró. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una empresa constructora y una persona a buscar trabajo, y vos decís, bueno, ¿y vos qué sabés? Plomería. Ahora, si esa persona viene, yo estudié ingeniería, ¿sí? Si le lleva un analítico, el dueño de la empresa va a ver materia, no sabe lo que hay adentro. Ahora, si vos el analítico lo das por incumbencia, decís, pero esta persona, espera, esta persona sabe resistencia de materiales, esta persona sabe fluidos, esta persona no está para ser para esto, está para ser capataz. Esta persona está para ser el jefe de una cuadrilla o está para ser el jefe de toda mi empresa. Porque esta persona sabe, ¿sí? Entonces, yo creo que esos son los dos grandes cambios, ¿no? Homologar los conocimientos e incumbencias y acortar las carreras. ¿No? ¿Cómo vamos a tardar 4 años en sacar un cientista político, 5 años en sacar un abogado? Eso era en 1924, lo mismo pasa con la secundaria. Basta de materias, ¿sí? Hay que ir a una secundaria por áreas de conocimiento, donde además privilegiemos, tengamos estándares mínimos y máximos. El máximo es el infinito, ¿sí? Y el mínimo es, bueno, a mí nunca me gustaron mucho los números. Bueno, Finocchiaro va a tener que saber cuando salga a la secundaria esto, nada más que esto. Ahora a este tipo le gusta la historia, le gusta la literatura. En esto, todo. Ustedes fíjense una cosa. Sí, sí, tal cual. ¿No? Además de todo lo que dije, de que hoy la escuela no da la sensación de ser el motor de la movilidad social ascendente, etcétera, también es verdad que es aburrida. Yo hice mi secundaria del 81 al 85. En primer año terminé con 9,63 de promedio. En segundo año me llevé una materia y me di cuenta cuál era el negocio. ¿Sí? Después me llevé a razón de 7, 8 materias anuales y fui ministro de Educación. Ahora, para mí era mucho más, no, pero escúchenme, para mí era mucho más entretenido leer el diario. Yo en el diario aprendía sobre el sindicato Solidaridad que estaba peleando en Polonia, aprendía economía, sin duda. ¿sí? Y leía a Cortázar y leía a García Márquez, que me rompía, literalmente me rompía la cabeza García Márquez, y leía a Borges y descubrí autores increíbles, y después en diciembre estudiaba y aprobaba las materias. Era, a ver, me pasaba igual. Pero gracias. Menos mal que lo decís vos, Alejandro, mi familia que creía que yo era un burro porque sé exactamente eso. Pasamos de eso a ser posibles ministro de Educación. Puedo ser ministro de Educación. Pero vos fijate esto. Yo aprendía más afuera de la escuela. Sin duda, claro que sí. ¿Sí? Yo soy un apasionado de la mitología, por ejemplo. Robert Graves. Robert Graves es el más grande de todos, ¿no? Pero bueno, yo los mitos griegos de Graves, por ejemplo, leí cuando tenía 13 años. Claro, sí. Sí, en una edición del Círculo de Lectores. Creo que leímos la misma, mi amigo. Bueno, ahora, Alejandro, como siempre, un placer escucharte, charlar. Un placer a mí dialogar con ustedes, la verdad, muchas gracias. Un placer. Gracias, Alejandro, como siempre, un placer enorme. Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, ex ministro de Educación, un gran pensador de la Argentina. Tiene que venir al piso un día. Educación realmente desde adentro,
la ha administrado en un proceso donde empezaban a aparecer ciertas señales positivas, después, bueno, se volvió para atrás y así estamos. Pero evidentemente un hombre preparado para encabezar estas transformaciones, o ser parte de equipos, ¿no?, que piensan en transformaciones fundamentales en la Argentina que se viene, basada en la educación. Hablaban de Torrendel, ustedes saben, ya lo he dicho muchas veces en este programa, yo considero que Carlos es un fenómeno, realmente es un tipo extraordinario, como profesional y como ser humano, que evidentemente en este momento tiene la responsabilidad de manejar ciertos procesos, pero necesita, bueno, por supuesto, el apoyo, no solo del gobierno, sino también de buena parte de la sociedad capacitada y formada de una determinada manera para pensar una Argentina a nivel de educación hacia otro lugar, ¿no? Muy distinto en el que estamos parados en este momento.